Ok, chicos, bueno, buenos días a todos, todas. Vamos hoy a empezar a hablar un poco sobre programación orientada a objetos. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se digiere? Porque es lo que vamos a seguir haciendo de ahora en adelante. Programar basado en un paradigma como tal. Acordémonos un poquillo de lo que vimos al principio de clase. ¿Se acuerdan qué era? Huele a pancito. ¿Se acuerdan qué era paradigma? La- el concepto de paradigma. Fuerte. Un ejemplo, un modelo a seguir. Básicamente un paradigma de programación nos va a dictar ese marco de referencia, esa serie de procedimientos, por decirlo así, esos ejemplos, ese arquetipo a seguir a la hora de programar, a la hora de diseñar y programar como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a conversar acerca no sé qué está, conversar acerca de este tema. ¿Ok? Como es por acá, es una metodología que se basa en una estructura que basa perdón, la estructura de los programas en torno a unos entes llamados objetos como tal. ¿Ok? Lenguajes de o programación orientada a objetos o Object Oriented Programming o POO, programación orientada a objetos, nos van a ofrecer herramientas para describir métodos manipulados por un programa. ¿Ok? Ahora bien, dirán, bueno, ahora sí, profe, ¿qué es un objeto? Bueno, nosotros podríamos irnos a una definición de un objeto como tal, como un algo, ¿ok? Que lo vamos a desarrollar a partir de la abstracción, ¿ok? A partir de imaginarnos, a partir de extraer características, ¿ok? Ese proceso, pongámosle que se llama abstracción como tal, pero vamos a ver, o sea, es ir modelando. Por ejemplo, ustedes vamos a desarrollar este es un ejemplo ahí medio rápido. Vamos a desarrollar un expediente de estudiantes para llevar un control, por ejemplo, no sé, de notas, algo muy básico. ¿Ok? Entonces, uno podría pensar en modelar algo, algo así como un estudiante. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Al final, por ejemplo, no sé si todos han visto un cuadrito de Excel. En un cuadrito de Excel ustedes tienen algo como, algo como este, ¿verdad? Entonces, con la información, aquí está la identificación a la cédula, aquí está el carnet, aquí está el nombre, aquí está el apellido y otra información que ustedes quieren. ¿Ok? Por aquí, cada una de estas líneas corresponde a ¿qué? Al registro de un estudiante. Por aquí está Pepito, por aquí está Pepito, por aquí está Anita, por aquí está Hermenegildo, etc. ¿Okay? Todos esos por ahí van a estar. Bueno, si uno dice, bueno, mira, qué vacilón. Entonces, pensaría en algo como un estudiante. ¿Ok? Uno piensa en el estudiante. En el paradigma de programación orientada a objetos, uno piensa que en el objeto que quiere modelar. Y un objeto es literalmente cualquier cosa, ¿okay? Ya sea vivo, ya sea inanimado, una cosa, cualquier cosa literalmente. ¿Ok? Vamos a ver antes de esta parte, me parece interesante, ¿ok? Me parece, me parece interesante. Ah, bueno, aquí nos lo explica. Más que describir cada objeto individualmente, los lenguajes proveen una construcción para un conjunto de objetos que poseen las mismas propiedades. Eso vamos a ir viendo. Bueno, entonces, como les comento, una entidad que es un objeto, una entidad tangible o intangible que va a poseer características y acciones que va a realizar por sí solo o interactuando con otros objetos. Voy a hablarles un poquito la parte teórica para explicarles mejor. Un objeto será una entidad caracterizada por sus atributos propios, cuyo comportamiento va a estar determinado por acciones
que pueden modificarlo, así como las acciones que requiere para interactuar con otros objetos, como tal. Un objeto tiene identidad e inteligencia, digámoslo así, y construye una unidad que oculta datos como la descripción de su manipulación. Entonces, bueno, si queremos verlo de una manera general, un objeto es cualquier resultado que nosotros vamos a generar a partir de la experiencia sensible, a partir de interactuar con el medio. ¿Ok? Existen diferentes objetos, o sea, uno puede realmente determinar los objetos, como dice por ahí, cualquier cosa, sea tangible o intangible. ¿Ok? Una casa, un auto, póngale, no sé, un estudiante, un ser humano, cualquier cosa que ustedes vayan a modelar. Por ejemplo, no sé, yo les digo, vean esta laptop, aunque bueno, es una laptop muy corriente. ¿Qué características creen ustedes que tiene? O le pueden determinar a una laptop cualquiera. Cosas, características. Digan, nada más. Esto es el resultado de la experiencia sensible. Más, no se la voy a poner ahí, pues es una laptop que tiene todo lo que tiene una laptop. O una computadora. Definan características. Un color. Marca. Color, marca, ¿qué más? ¿Qué más? Procesador, tipo de procesador. ¿Qué más? Marca, tipo de procesador. ¿Cuánta RAM tiene? ¿Qué más? Almacenamiento. Almacenamiento. ¿Cómo es el almacenamiento? Tipo de almacenamiento, o capacidad, etcétera. ¿Qué más? Sistema operativo. ¿Qué otras cosas pueden definir ustedes? Pueden ver un par más de una laptop. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Peso. Entendí precio. Esto también. Precio. Sí. Su precio. Sí, tiene. Sí, es más, no le pusieron acá, pero el tamaño. Las laptops las vemos por tamaño, ¿verdad? 11 pulgadas, 12, 14, 15.6, etcétera. Bueno, vean todas estas cosas que estamos definiendo, características propias de una laptop. ¿Ok? Bueno, este proceso que acabamos de hacer se llama abstracción. ¿Ok? Estamos viendo algo, ¿ok? Estamos viendo algo y a partir de esa experiencia sensible, a partir de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto, bueno, vamos a chupar la laptop, ¿verdad? Pero el gusto, etcétera, podemos definir características de las cosas, ¿ok? Ese proceso se llama abstracción, ¿ok? Entonces de ahí vamos a definir por acá características de los objetos, ¿ok? Dice, los objetos de interés durante el desarrollo de software no solo son tomados de la vida real, como hicimos ahorita, que sean objetos visibles o tangibles, también pueden ser objetos abstractos. Claro, eso lo va desarrollando uno con experiencia, o sea, ese proceso de abstracción. En general, son entidades que van a jugar un rol definido en el dominio del problema. Ejemplo, libro, persona, carro, polígono, etcétera, 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 son solo ejemplos de objetos comunes. ¿Ok? Cada objeto puede ser considerado como un proveedor de servicios usado por otros objetos. ¿Ok? Parte de la interacción como tal. De allí que un programa pueda ser visto como un conjunto de relaciones de proveedores entre clientes proveedor, o un conjunto de relaciones entre objetos. ¿Ok? Los servicios ofrecidos por los objetos son dos. O bien, de lo que se compone un objeto es de dos cosas. Tenemos los datos, a los cuales vamos a llamar atributos, y tenemos las acciones o funciones, a las cuales vamos a llamar métodos. ¿Ok? Ahora bien, uno dirá, ay, qué vacilón. ¿Qué creen ustedes que acabamos de definir acá con todas estas características de una laptop?
según esa definición. Acabamos de definir datos o acabamos de definir acciones o funciones. Acabamos de definir datos. Estos se llaman atributos. ¿Ok? Dentro de este contexto, dentro de este paradigma, se llaman atributos. Tamaño, ¿qué tipo de dato? Y así ya nos vamos un poco más técnicos, ¿qué tipo de dato puede ser? Doble, ¿verdad? Porque puede ser con decimales. El precio, también, ¿verdad? Puede ser un doble. Color, color puede ser un string, si quisiéramos ponerlo en texto, o podría ser alguna codificación de colores. 1 es rojo, 2 es negro, 4 es, bueno, no dije 3, 3 es blanco, etcétera. Podría ser un string o un int si tenemos codificado. Marca también podría ser un string o una codificación. Es muy común utilizar codificaciones, pero más adelante ustedes lo van a ver en la carrera, más que nada para base de datos. ¿Ok? Tipo de procesador. Intel Core i7, Core i5, ¿cómo se llama? Una Ryzen, no sé, un M1, un M2 de Apple también, perfectamente puede ser un string o puede ser una codificación, ¿verdad? La marca también. La memoria RAM, por lo general, estamos hablando de un valor entero. 1 giga, 2 gigas, o si lo vemos en megas, 1024, etcétera. Entonces podría ser perfectamente un entero. Almacenamiento podría ser un entero, si uno lo quiere ver como múltiplo de los megas, ¿verdad? No sé, 1 terabyte. ¿Recuerdan cómo era todo el asunto que estamos viendo, verdad? Un bit es es la unidad mínima, un byte son 8 bits, un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes, un gigabyte son 1024 megabytes y un terabyte son 1024 gigabytes, ¿verdad? Por ahí vamos. Podría ser perfectamente un valor entero y el sistema operativo podría ser un string o podría tener una codificación también, ¿verdad? Vean acá, aquí hicimos rápidamente un proceso de abstracción general. O sea, definimos una cantidad de atributos de algo. Ya definimos nuestro objeto. Pero bueno, dirán, bueno, una cosa, ¿qué pasa si yo quiero tener más de una laptop? ¿No? Varias laptops, ¿verdad? Entonces ahí vienen los conceptos, quiero tocar con ustedes, que son el concepto de clase, ¿ok? Y por otro lado, el concepto de instancia de clase, o también llamado objeto como tal, ¿ok? Entonces, la clase, la clase será esa plantilla de la cual voy a crear objetos, ¿ok? Entonces, vamos a tener clases que básicamente son las plantillas de las cuales vamos a crear diferentes objetos o crear nuevos objetos. En este caso particular, por ejemplo, estamos creando una clase que se llama, bueno, pongámosle, más podríamos hacer, bueno, sí, pongámosle laptop. Es más, laptop todavía podríamos hacer que fuera una clase PC, pero bueno, estamos con el ejemplo o computadora. Pongámosle laptop. ¿Ok? Ahora bien, nosotros vamos a definir estas características a dónde creen ustedes. En la definición de mi clase. ¿Ok? Aquí es donde vamos a definir, perdón, aquí es donde vamos a definir todo lo que son los atributos y eventualmente lo que se llaman los métodos o acciones. Entonces, ¿ok? Esto, ahorita se los explico, pero por acá. Ahí está. La clase, como tal, es la unidad de modalidad en programación orientada a objetos como tal. ¿Ok? Dentro de la clase, vamos a
codificar o vamos a incluir los atributos que nosotros definamos. ¿Qué son los atributos? Bueno, ya técnicamente, pero no se llaman así, técnicamente, ¿qué son? Variables, ¿verdad? Son variables, van a estar empaquetadas o van a estar conjuntas. ¿En qué? En una clase laptop. Hasta ahora hemos trabajado variables de manera individual. Ahora podemos crear estructuras, en este caso mejor dicho, objetos que van a tener varios tipos de datos asociados, o sea, variables asociados a él, ¿ok? Como tal. ¿Ok? Eso básicamente es la clase. La clase puede definirse como una agrupación o colección de objetos que comparten una estructura común. Y de la palabra clave aquí es la palabra plantilla. Es una plantilla que contiene la descripción general de los objetos. O sea, es el marco con el cual voy a crear diferentes objetos. Voy a crear varios objetos comunes. Consta de atributos y algo que se llaman métodos. Ahora bien, si ya sabemos que los atributos son como el equivalente, digamos, a las variables, los métodos lo serán de las funciones. Es interesante. Un objeto, una clase, mejor dicho, no solo va a tener varios atributos en ella, ¿verdad? Por ejemplo, una clase laptop o una clase estudiante, ¿verdad? Que tenga diferentes tipos de no, diferentes atributos, sino que también va a tener acciones que va a realizar la clase. Eso se llaman métodos. Los métodos son funciones, ¿ok? Son funciones, no sé. Imaginémonos una clase laptop, una función de una laptop, encender. Entonces, eso es una función que puede hacer la clase, ya sea sola o con ayuda. Bueno, hacen los objetos que derivan de la clase, sola o con ayuda. También, ¿qué otra? Bueno, apagar. Es otra función que puede hacer una laptop. No sé, defragmentarse o defragmenta el disco duro. Bueno, aunque ahora con los discos duros de estado sólido, las unidades de memoria, pues ya es menos eso, pero bueno, defragmentarse, escaneo o escanearse, ya sea por virus o escanear registro, etcétera, son acciones, o sea, son verbos, ¿ok? Digamos que estos son como sustantivos y los métodos, funciones, van a ser acciones, van a ser verbos como tal. ¿Ok? Entonces, nuestra clase va a contener atributos y va a contener métodos. ¿Ok? Puede tener atributos o métodos. ¿Ok? A partir de ahí es donde nosotros vamos a desarrollar. Ahora imaginándonos el flujo del programa como una interacción entre objetos. O sea, definiendo objetos, invocando, utilizando sus atributos, utilizando las funciones de cada uno de los métodos, etc. Eso básicamente es la base del paradigma de programación orientada a objetos. Ese proceso de abstraer, ese proceso de tomar de la experiencia sensible, ¿ok? Ya sean cosas tangibles o intangibles, ¿ok? Abstractas o reales, lo que sea, definir, hacer ese proceso de abstracción, extraer características como tal y definirlas para crear ¿qué? Para crear clases. ¿Por qué? Porque los objetos van a ser instancias, es una palabra que vamos a estar usando mucho, instancias de una clase o de clases, ¿ok? La gracia aquí, la gracia digo yo, es que podemos utilizar o podemos crear diferentes laptops de la clase, ¿correcto? Podemos hacer diferentes, o sea, podemos crear, no sé,
una laptop y esta es una HP, otra laptop, esta es una Acer, una Mac, una MSI, etcétera, 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 con características diferentes. ¿Ok? Y eso va a ser una unidad como tal. O sea, cada vez que yo hago una instancia, voy a tener todos estos atributos, por ejemplo, y voy a tener una serie de funciones, una serie de métodos que también codificamos en la clase. Épale, pues acá. Ahí está. ¿Ok? Claro, por lo menos conceptualmente hasta ahora. Dígame. La instancia, la instancia u objeto como tal es la creación de una unidad, de un elemento a partir de esta clase. ¿Ok? Ese es el objeto o la instancia de una clase. Son sinónimos, póngale de esta manera. Una instancia de una clase es sinónimo de objeto y un objeto es sinónimo de instancia de una clase. Entonces la clase, chicos, es esa plantilla como tal que la creamos resultado de un proceso de abstracción, el cual es un proceso para extraer características importantes a partir de la experiencia sensible. ¿Ok? Qué bonito hablo a veces. A partir de la experiencia sensible. Es básicamente. Ok. Todo esto es muy bonito a nivel teórico, ¿verdad? Pero, pues, la intención es revisarlo a nivel de clase. Como dice por aquí, todo objeto, también llamado instancia de clase, como les digo, pertenece a alguna clase, o sea, es creado a partir de una clase, de una plantilla. Mientras el objeto es una entidad concreta que existe en el tiempo y en el espacio, y esto, digamos, tomado así como con pinzas, una clase representa solo una abstracción. Como les comenté, la, el resultado de la creación de la clase es resultado de un proceso de abstracción. ¿Ok? Todos aquellos objetos que pertenecen a una misma clase son descritos y comparten la misma cantidad, los mismos atributos y los mismos métodos o funciones como tal. ¿Ok? Todos los objetos de una clase van a tener el mismo formato y comportamiento, son hermanos, son gemelos, por decirlo así. Bueno, no son gemelos, son, o sea, tienen lo mismo, ¿ok? Y son diferentes únicamente en el valor que contienen sus atributos, ¿ok? Y todos responden de igual manera a los mismos mensajes, o sea, a la interacción con sus funciones. Otra parte importantísima, conceptual, es si yo creo, por ejemplo, acá, vamos a crear, esta clase se llama laptop. Yo voy a crear una laptop que se llama Compu 1 y voy a crear otra laptop que se llama Compu 2. ¿Ok? Estas dos son instancias de la clase laptop. Vean qué interesante. De hecho, las podemos gestionar o las podemos crear e instanciar como si fuesen variables. El tipo de dato ahora va a ser una clase. ¿Ok? ¿Qué va a diferenciar Compo 1 con Compo 2? Bueno, primero el identificador, lógicamente, ¿verdad? Estamos hablando de dos entidades distintas, ¿verdad? Tienen un ID distinto. Hay algo que se llama el estado de un objeto. Y el estado de un objeto es básicamente el valor que tienen sus atributos, lo que lo va a diferenciar no solo en estructura y no solo en nombre de identificación de otros objetos. Ejemplo, y marca. Tenemos una HP y una Mac. Digamos, este será, por ejemplo, HP y este será, por ejemplo, Mac. Esta será de 15.6 y esta será de 13 pulgadas. Esos valores que van tomando los atributos es lo que llamamos el estado de un objeto, lo que lo diferencia de los otros objetos comunes. O sea, es el valor que van a adquirir esas variables a lo largo del tiempo y el espacio. ¿Ok? La sintaxis en Java, para crear una clase, básicamente es usando la palabra class,
el nombre de la clase y definir sus atributos y sus métodos. Es bastante simple y bastante sencillo. ¿Ok? Bueno, la clase a nivel general, como les comento, es un nivel de abstracción alto que nos va a permitir describir un conjunto de características comunes para los objetos, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo. Una clase avión puede utilizarse para definir los atributos, tipo de avión, distancia, altura, velocidad, capacidad, país de origen, etcétera. Y los métodos que van a ser funciones pueden ser calcular posición de vuelo, calcular velocidad, estimar tiempo de llegada, despegar, aterrizar, volar, etcétera, etcétera. Los objetos particulares de avión, básicamente las características, perdón, de cada uno de los objetos particulares del avión que representa. Entonces, el objeto será una instancia de una clase. Cada objeto concreto dentro de un sistema es miembro de una clase específica y tiene el conjunto de atributos y métodos que define la clase como tal de la cual estoy instanciándola. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a llegar por acá. Aquí hay otras partes aquí que después vamos a ir definiendo, pero quiero revisar acá con ustedes, esto se los voy a subir ahorita mismo. Quiero ver con ustedes, ahora sí, cómo es esto a nivel de programación. ¿Ok? ¿Cómo digerimos esto a nivel de programa? ¿Ok? A nivel de sintaxis como tal. Entonces, vamos a ver por aquí. Hola, ¿cómo le va? Para ver. Esas son mías. Están acá en el... Oh, sí, no, gracias. Qué pena. Yo creo que entonces, la locura de pues está todo bien. No, no, y lo mejor es que las llaves decían Daniel, que no es para. Ahora la llave, ya. ¿Qué me dijo? Ok, entonces vamos a ver, aquí están las excepciones y tomamos por el 10 para que cuando ustedes bajan los proyectos, les vayan siempre en orden, ¿verdad? Como lo chineo yo a ustedes. Ok, vamos a crear acá, vamos a cerrar este proyectillo, ok, y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear acá, este es el 010 y se llama, a ponerle objetos, lo que les hablaba de la visión. Objetos basics. Vamos a poner aquí. Ok. Bueno, entonces chicos, de hecho ya hemos trabajado, aunque no lo querramos, sin saber, con objetos. Con un objeto ahí general que siempre hemos creado a la hora de hacer que nuestro programa pues tenga una estructura para iniciar, que es el objeto principal o el objeto o el main, el que va a tener el método principal. ¿Ok? Pero antes de todo, voy a crear acá un nuevo objeto y lo vamos a ir haciendo de manera, ¿cómo se llama? Paso a paso. ¿Ok? Pongámoslo acá. No sé si quieren, estaba pensando en hacer un objeto tipo estudiante para que pues definamos características de un estudiante como tal. Vamos a crearlo. Aquí es muy sencillo, en BlueJ, digamos, es bastante fácil. New class. Y aquí vamos a crear una nueva clase. Todas estas cosas que están aquí muy lindas y todo, pero eso todavía no. Vamos a crear una nueva clase, pongámosle estudiante. Algo importante, chicos, cuando creamos las clases, los nombres de las clases, por convención y por best practice, el nombre de la clase inicia con mayúscula. ¿Ok? Laptop, carro, estudiante, va a iniciar con mayúscula. Eso, ¿por qué? Bueno, recordemos que la clase es esa abstracción, es esa plantilla como tal. Entonces, esta sí puede iniciar con mayúscula, no como las variables ni los métodos, que es mejor que empiecen con minúscula. ¿Ok? Esta sí empieza con mayúscula. Vamos a...
Lo que tú no viste como funciones, es una que también llama métodos. Las funciones en el paradigma de programación orientada a objetos son métodos. Pero digamos, yo agarro, digamos, un ejemplo de lo que estaban diciendo de, La puede pasar para que sea un método, pero es una... Ejemplo, lo que ustedes hicieron con las funciones realmente son métodos de la clase principal. ok, ¿Ok? De hecho, lo que pasa es que no sabían cómo se llamaban. ¿Ok? Yo les dije funciones porque, pues, es paso a paso, ¿verdad? Primero que se llaman funciones y ya después le ponemos métodos y como tal. bueno, pues sí, también, siempre que digamos, yo algo de eso y siempre le decía métodos, y yo creo que es un método, y Es una función. es la función que se llama así. Sí, exactamente, Y sí. me dijo, ahora me llaman, Al revés, más bien se le llama método, función. Es que, es que digamos que hicimos como, antes eran funciones porque el paradigma de programación orientada a objetos, bueno, tiene un montón de años, pero antes era más procedimental, entonces eran este, funciones que se utilizaban para modularizar el código y la reutilización, que fue como yo se los enseñé al principio. Recuerden que estamos en una enseñanza paso a paso, ¿verdad? O sea, primero ustedes estaban ahí sin caminar, ya están caminando, ¿ok? Ya corrieron. Ahora les estoy enseñando a montar en la bici, ya para que se vayan ahí. Ya después ustedes van a salir de aquí ya conduciendo, ya con licencia B1 para, para programación. Pero empezaron, ya eso es en Programa 2, empezaron, eh, empezaron caminando, ya ahí vamos poco a poco, pero sí, los métodos son funciones. Lo que sucede, como les decía ahora, es que ahora hay muchos lenguajes, por ejemplo, bueno, por ejemplo Python, que es un lenguaje muy utilizado para ciencia de datos, yo lo uso mucho, que el paradigma de programación orientada a objetos simplemente no es necesario. ¿Por qué? Porque también Python eh, tanto lo pueden usar desarrolladores, o sea, ingenieros de sistemas o tecnólogos, como lo pueden utilizar personas ajenas a la ingeniería en informática, que para qué van a estar preocupándose por los conceptos de objetos y demás, sino que lo que ocupan es hacerlo. Entonces, ahí se revolvió el tema de utilizar funciones así de manera directa. De hecho, en Python no hay que hacer objetos, nada, así como así diferente como en Java. No, no declara el tipo de datos, sino que simplemente lo toma en tiempo real. O sea, es interpretado. Ok, bueno, chicos, vamos a ir viendo conceptos propios de nuestra clase. Ok, voy a ir quitándole cosillas acá a todo esto para ir viendo. Voy a quitar esto que no lo voy a ocupar y voy a quitar este. Ok, vamos a dejarlo de esa manera. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer cuando definimos una clase es codificar los atributos. ¿Ok? Y aquí viene otro concepto interesante, que es el concepto de encapsulamiento. El concepto de encapsulamiento voy a explicarle qué es. Básicamente, ocultar ciertos elementos de nuestro proceso de abstracción para que cuando se instancia la clase estén disponibles o no estén disponibles. Hay dos, y bueno, y en programador les voy a explicar que no hay dos, sino son tres. Hay dos este, modelos de abstracción o maneras de abstracción, de encapsulamiento. Lo que es privado y lo que es público. ¿Ok? Nosotros definimos atributos y métodos. Estos pueden llegar a ser públicos o pueden ser privados. ¿Ok? Entonces, lo que sea privado no se puede acceder por fuera. O sea, quien instancia la clase, por ejemplo, otra clase o dentro de la parte principal, no puede acceder a lo que yo defina o lo que definamos como privado. ¿Ok? Únicamente va a estar disponible de manera interna. En cambio, lo público sí se puede acceder desde quien llama al método, o sea, va a estar disponible.
Es como que ustedes digan, bueno, la laptop como tal, si uno la ve aquí, uno que accede a la laptop. Bueno, el teclado, el trackpad y algunos puertos, ¿ok? Pero usted aquí no ve la memoria. ¿Por qué? Porque está encapsulado. Usted aquí no ve el chip SM2 el chipsillo, no me acuerdo cómo se llama, el del disco duro, porque eso está encapsulado. Usted no ve la fuente de poder, usted no ve la batería, usted no ve nada de eso, porque eso está encapsulado. O sea, si hacemos digamos, analogía, eso está privado. O sea, esto no se ve. Es como esta llave. De esta llave, ¿qué tenemos acceso? Dos botones. Eso es lo que está público. Y tenemos acceso a esta llavecilla. Bueno, en este caso, que no es de proximidad, esto. Pero por dentro hay una serie de chipsillos, ¿ok? Y de componentes, una tarjeta. Eso está encapsulado. O sea, únicamente le muestro al público lo que quiero que interactúe. ¿Por qué? Porque eso otro no es sano, no es bueno que lo manipulen. Eso es exactamente lo que hacemos con el nivel de abstracción, público o privado. Lo público se puede acceder desde afuera, lo privado es propio de la clase para el funcionamiento interno de la clase como tal. ¿Ok? Pregunten, vea que ustedes a veces no preguntan, entonces por favor pregunten. ¿Ok? Entonces aquí dice variables de instancia. También van a ver en literatura, si ustedes profundizan o ejemplos, que a los atributos también se les llama variables de instancia. ¿Ok? Eso es también sinónimo. Cuando ustedes ven la palabra o el concepto variables de instancia, estamos hablando de atributos. ¿Ok? That's okay, my friends. Ok. Entonces aquí, variables de instancia, aquí dice reemplace el ejemplo con los propios. Bueno, eso es lo que vamos a ir haciendo, señor Don, Don, Don Blue Jay. Entonces vamos a ir por acá definiendo, tenemos esto, definiendo los atributos, no, esto no, porque estamos creando una clase estudiante. ¿Qué atributos? Y los vamos a colocar de primera manera públicos para que estén disponibles a todo mundo. Entonces ponemos la palabra reservada public, ¿ok? Vamos a ponerle acá, son los atributos, ¿ok? Entonces tenemos acá public, un atributo que tenga, hagamos una abstracción rápida de estudiante, ¿ok? Véanse ustedes mismos y qué tienen. Bueno, no físicamente. Bueno, algo, digamos, más básico todavía de un estudiante. ¿Qué? Hambre. Ah, hambre sí, tenemos todos. De carnet, muchachos, ¿no creen que es una de las más? Entonces, carnet lo podemos definir. No, todos esos está bien, pero primero vamos paso a paso. Ah, ¿ok? Este caso, ¿cuál es el nombre que le ponemos? Carnet, ¿verdad? ¿Ok? Otros, ahora sí, pongámosle algunos. Public, la cédula, ¿verdad? Puede ser. O la identificación. Cómo lo codificamos? Digamos que vamos a hacer lo que es string o lo hacemos entero. Digan, no sé. Yo esto ya me lo sé. Es de ustedes. No, Ponle apellidos, porque los hemos pegado. ¿Qué otra cosa? Tiene un estudiante. Carnet, identificación, nombre, apellidos.
Carrera es muy importante. Todos van a ser string, qué buena nota. Bueno, hagamos que la carrera sea un entero. ¿Ok? Digamos que la universidad ya los tiene codificados y vamos a verlo aquí. ¿Ok? Entonces pongámosle acá public. Los demás, o sea, yo dije que primero, Es que creo que las cédulas de residencia tienen una RE o algo así, ¿o no? la cédula ¿O no? de O los nombres de... tiene razón, pongámoslo entero. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede... Edad, ahí sí, ¿verdad? Vean, todos están siendo públicos para que estén accesibles por fuera. ¿Ok? Carnet, identificación, nombre, apellidos, carrera y edad. Y pongamos un dato ahí que es el promedio ponderado. ¿Está bien? Todo el mundo ahí. Sí, profe, sí. Listo, un montón de atributos tiene esta vaina. mi país. Ok. Compañera, Sí, que me cancelaron la clase, pues ahí, ¿quién le canceló? Tome. ¿Quién le canceló? el día ¿De vos? Es por el concierto, sobre todo. Hoy sí tenemos discretos. wow, No, no. Digo yo, pues si quiere venir. Ok. Bueno, chicos, esos son nuestros atributos. ¿Ok? Los atributos de nuestra clase. Lo que tenemos ahí. Ahora sí, esto es el nivel de encapsulamiento que le estamos dando. O sea, van a ser públicos para todo el mundo. Hay un concepto ahí bastante interesante, que vamos a verlo de una vez, que se llama el constructor. ¿Ok? No es Bob el constructor, es el constructor de la clase. Es lo primero que va a suceder cuando yo creo una instancia de la clase o cuando hago un objeto de la clase. ¿Ok? ¿Qué función tiene lo que llamamos constructor? Construir básicamente todo lo necesario para que la clase o para que esa instancia de la clase funcione. Por lo general, los constructores, como dice acá, van a inicializar variables de instancia o inicializar nuestros atributos. ¿Ok? Entonces, la sintaxis del constructor es diferente a la sintaxis de una función cualquiera. Básicamente, el constructor únicamente tiene el nombre de la clase. ¿Ok? Y como toda función va a poder tener parámetros o no, ¿se acuerdan? Entre paréntesis, los parámetros que recibe una función, pero no tiene valor de retorno. ¿Por qué? Porque es el constructor, ni siquiera lo vamos nosotros a llamar de manera directa, no se llama explícitamente, sino que se llama directo, digamos que implícito ya está el llamado del constructor. Ok, pueden existir constructores, diferentes tipos de constructores. Por ejemplo, en este caso, el constructor por defecto. Pucha, no puse nada. Es más, esto debería estar mejor aquí, en la parte de la documentación. Constructor por defecto de la clase estudiante. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer este constructor? Bueno, como les digo, el constructor puede hacer lo que ustedes quieran. Recuerden que se ejecuta solo una vez y cuando se instancia la clase. No, esto no se puede andar llame y llame ahí a lo loco. ¿Ok? Se instancia una vez y vámonos. Ahora bien, podríamos decir que inicialice los dos atributos más importantes, que puede ser el carnet, o bueno, que inicialice el carnet, la identificación, el nombre y los apellidos. Pero este constructor no tiene parámetros, entonces lo que va a hacer es inicializarlos con un valor por default. Entonces digamos que a carnet le asigne en blanco, que a identificación, aquí le puse este nombre muy largo, pongámosle simplemente ID, ¿ok? Pongámosle que ID se le asigne 0, pongámosle que a nombre se le asigne
tal vez un valor ahí, por ejemplo, pongámosle algo así como sin asignar y pongámosle que a apellido o apellidos se le asigne también sin asignar. ¿Ok? Y ahí está nuestro constructor por defecto de nuestra clase. ¿Ok? Vean que acá yo puedo ir haciendo un montón de cosas más, pero por lo menos ya tengo una clase muy, muy escueta, por decirlo así. ¿Ok? O sea, compilar esta vaina, ahí compila sin errores. ¿Ok? Vean qué interesante acá. Acá vamos a ir teniendo toda una colección de objetos. Esto es lo bonito, por eso se escoge BlueJ como lenguaje de facto para empezar. Vamos a crear acá una nueva clase. Vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo ahorita, hasta ahorita, que es crear nuestra clase principal, que es la que va a encargarse de tener el método main. ¿Ok? Recuerdan que nosotros llegábamos acá y simplemente nos volábamos todo este montón de cosas ahí que nos pone BlueJ y programamos única y exclusivamente nuestro método principal, ¿verdad? Que es public. Aquí hay otra parte importante. Este, ¿se acuerdan que era estático, verdad? ¿Por qué quiere decir que es estático? Ahora les va a quedar más claro. Porque nunca vamos a crear una instancia o un objeto de la clase principal para que esto funcione. Únicamente vamos a llamar el método como tal. La clase existe porque es parte la, de la construcción de Java. ¿Cómo ocupa Java? Java es full orientado a objetos. Entonces, cualquier cosa tiene que estar bueno, tiene que estar en objetos. Ejemplo, los métodos principales y demás. Pero como el método principal es el primero en, digamos, no en mi jerarquía, el primero en mi, digamos, bueno, digamos que lo puedo usar ahorita porque no voy a confundirles. En la jerarquía de mi proyecto, entonces él es el que tiene el método que va a empezar a llamar y hacer instancia de todos los demás. Entonces, por eso es que lo ponemos de manera estática acá. Ok, entonces public static es el main. Ahí lo que les había penalizado este, Kendall, a algunos, pues yo le dije que lo estábamos haciendo sin argumentos. Esto le podemos poner argumentos. Ok, public static main y aquí está, bueno, public static void, ¿verdad? Es el método que no devuelve nada. Y aquí sí, que vamos a poner fin de principal, nada más. Pues, ok, ahora sí, esto es lo que se ejecuta, ¿verdad? Compilamos esto y súper bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá ya podemos crear instancias, podemos crear alguna instancia de un objeto, por ejemplo, de nuestro objeto principal, de nuestro objeto estudiante, mejor dicho. ¿Ok? Vamos a crear acá. No sé, lo primero vamos a hacer a crear una instancia de la clase estudiante. ¿Ok? Bueno, también otra parte que importante en BlueJ es que todo está en el mismo proyecto, entonces no hay que hacer imports en este caso, pero como les prometí, más adelante les voy a enseñar a utilizar otro IDE, por ejemplo, NetBeans, que NetBeans es un poco más, o sea, lo obliga a ser un poco más, digamos que es formal, por decirlo así, ¿ok? Entonces ahí hay que hacer algunas otras cosas diferentes. Pero en este caso es muy sencillo. Simplemente vamos a decir que tenemos un estudiante, ¿ok? Y llamémosle estudiante 1. Pongámosle est1. ¿Ok? Aquí estamos creando la instancia de la clase estudiante. ¿Ok?
Aquí, ay, todavía no podemos recompilar esto. ¿Ok? ¿Qué hicimos acá? Vean, como si fuera una variable, estamos creando una instancia de estudiante, una instancia slash objeto, objeto de estudiante. ¿Ok? Y la por acá, no tiene error. Ven qué interesante lo que va a pasar acá ahora en este. Ven que se creó esta rayita. Esto quiere decir que estas dos clases están relacionadas de alguna manera. Esta está creando una instancia de esta en alguno de sus métodos. ¿Ok? Y así lo van a ir viendo ustedes cuando programen. Si vamos haciendo más clases y demás, van viendo cómo se van relacionando entre sí. ¿Ok? Entonces, como les comenté, esta clase ya está instanciada. ¿Ok? Tenemos una instancia de estudiante como tal. ¿Ok? Si nosotros compilamos esto, esto no va a hacer nada, realmente. Nada más, botamos el main y listo. Pero por lo menos sabemos que funciona bien. Aquí tenemos nuestra clase, nuestra clase estudiante con todos sus atributos. Y acá tenemos la inicialización básica. ¿Ok? Como todos los atributos son públicos, ¿ok? Incluido el método también, todo es accesible desde quien instancia la clase. ¿Ok? Por ejemplo, esta, esta, este método principal puede acceder a todo lo que tiene estudiado. ¿Ok? Vamos a ver acá, creo que hay varias maneras de hacerlo. Vamos a ver cómo se los había puesto en los ejemplillos anteriores para que no, o sea, para no crearles ahí desmadre y hacerlo todo similar. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está. Estos basics. Y aquí está el principal. Ok. Eh, perfecto. Vamos a crearlo de esa manera. Ok. Entonces aquí podemos decir que a estudiante 1 se le asigna un new. Esto es algo bastante, ¿cómo se llama? Interesante acá, que estamos no solo creando la instancia de estudiante, sino que le estamos en la siguiente línea creando, asignándole, por así decirlo, memoria para crear un nuevo estudiante. ¿Ok? Vean acá, compilamos esto. Esto se puede hacer en la misma línea también, pues quería ver si lo había hecho en la primera línea o en la segunda para llevar un control, digamos, un estándar. Ahora sí, de estudiante 1 podemos, y aquí es una de las cosas que tiene BlueJ. Bueno, de estudiante 1 podemos acceder mediante el operador punto, las funciones y los métodos que yo haya declarado como públicos. ¿Ok? Ejemplo, vean acá. Vamos a hacer un system.out.println. Print. ¿Ok? Y vamos a ver acá si me imprime lo que tiene estudiante 1, estudiante 1 punto, pongamos uno de los atributos de estudiante era el nombre. ¿Ok? Vamos a irlos punto println. ¿Ok? Entonces, de esta manera, chicos, accedemos a los atributos siempre que estos sean públicos, ¿verdad? Si son privados no podemos, les voy a explicar. ¿Ok? Nombre y apellidos. ¿Ok? Y podemos aquí también tirarle el carnet que no se había asignado y tiremos por acá también el, eh, el ID. ¿Ok?
Entonces, de esta manera creamos la instancia y aquí le estamos asignando memoria a la instancia recién creada. ¿Ok? Esto se puede hacer en la misma línea también. Esto es el equivalente a hacer algo como esto. Bueno, ahorita lo voy a hacer con otro. ¿Ok? Entonces vean acá. Si yo vengo acá, recuerden esta linecita. Esta linecita quiere decir que esta clase instancia una, hace una instancia de la clase estudiante. ¿Ok? Ay, perdón. Entonces, acá venimos y vean acá. Únicamente imprime sin asignar, cero. ¿Por qué? Porque esto es lo que mandamos a llamar al constructor del estudiante. Ven que eso se ejecutó. Vamos a ponerle acá un mensajillo para que ustedes vean. ¿Ok? Compilamos acá y ejecutamos. Entonces ven, hola, soy el constructor por default de estudiante. Vieron que nunca lo llamé. O sea, nunca nada, sino que él se ejecutó solito aquí cuando yo creé el nuevo estudiante. ¿Ok? Y esos son los datos que yo le puse por defecto. Ahora bien, como la interacción es pública, yo puedo llegar acá y decir, bueno, estudiante 1 punto nombre, le asignamos Pepito. ¿Ok? Podemos decir que ahora a estudiante 1 punto apellidos le ponemos el grillo o el grifo. ¿Ok? ¿Qué más tiene? Ah, bueno, estudiante 1 punto carnet es igual a, el carnet puede ser, ponle A00, A00758, ese era mi carnet. ¿Ok? Bueno, es que todavía ando por ahí. Estudiante 1 punto, ¿qué más tiene? Ah, el ID. No les voy a dar mi cédula porque ahí sí me pueden buscar y hacerme cosas feas. Pongámosle 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? ¿Qué otros datos teníamos qué otros atributos teníamos en estudiante? Estudiante 1 punto, punto. Recuerden que con el punto accedo a los elementos miembros de la clase. O sea, tanto este, atributos como métodos en el caso de que los tuviese. Entonces, estudiante 1 punto, edad, ¿verdad? Ah, sí, en el orden no importa, realmente. Pongámosle edad, pongámosle, Pepito el Grillo tiene 23 años. Está en la flor de la vida. Y estudiante 1 punto carrera, digamos que es la carrera número, es que está estudiando la 2. ¿Ok? Entonces ya modificamos el estado de nuestro objeto, ya le asignamos valores como tal. ¿Ok? Aquí podríamos imprimirlos, pero voy a hacer algo acá interesante. Voy a irme, compilar este, me voy a ir acá al estudiante y le voy a programar un método. ¿Ok? Voy a programarle acá un método. Este método será público también. No va a devolver nada. Le vamos a llamar saludar. ¿Ok? Public void saludar. Entonces vamos a poner acá ejemplo de un método sencillo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a programar saludar. ¿Saludar qué va a hacer? Bueno, va a decir, hola, yo me llamo Pepe el Grifo y estudio whatever. Ok, vamos a
a poner por acá. Entonces vamos a hacer algo ahí muy sin gracia, pero bueno. Esto que está acá, para que no se vea siempre así todo feillo, voy a ponerlo acá. Ustedes saben que eso va a pasar siempre. ¿Ok? Hola, soy. Entonces por acá, ¿verdad? Sería más. Sería algo importante acá. Como estoy en la definición de la clase, ¿ok? La propia definición de la... Hay muchos conceptos que van a ir viendo, que van a ir poco a poco asimilando. Aquí puedo acceder directamente a los atributos con el nombre. ¿Por qué? Porque estoy programando algo dentro de la clase para que esté disponible a quien llame el objeto. Entonces, para hacer referencia a los atributos de la clase, simplemente los nombro. Hola, soy, mientras estén correctamente definidos. Hola, soy, nombre, que vamos a compilar, a unir. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá, ¿qué más le hacemos a este? Que muestre toda la info que tiene. Hola, soy Pepe el Grifo, no sé qué. Mi carnet, mi carnet es, y aquí sería carnet, ¿verdad? Directamente. Identificación, ¿cómo que lo para la policía, verdad? Identificación, acá le ponemos ID, ¿ok? Tengo, aquí era edad, ¿verdad? Tengo tantos años y estudio, y estudio, aquí con el estudio, pongamos aquí algo muy básico, pongamos así como en carrera, pongámosle así, uno es informática, una computación, y dos es bueno, matemáticas, aquí que es lo que tenemos. Ah, entonces este es Pepe el Grillo, matemáticas, ¿ok? Entonces aquí podemos hacer algo muy sencillo, aquí un if eh, carrera es igual a uno, entonces que imprima, vamos a hacer aquí un print, que imprima la variable o el atributo que se llama y estudio eh, con... Bueno, ya ahí hace o tal vez un vector o algo así para que... Y en cada una de las posiciones lo codifica. Esto es algo así bastante rápido, que ese no es el concepto que quiero ver, sino que es... o sea, si fueran más, puede ser un switch y lo que sea, pero... O puede tener una estructura diferente. O sea, eso no se hace, o sea, sí se puede hacer, pero se podría jalar la información de un archivo, se podría jalar la información de una lista o cualquier otra cosa. Yo quiero hacerlo para que todas las carreras de la U. De hace un listado, por ejemplo, cargamos, les voy a enseñarles a los hacer, cargamos un Excel o cargamos un CSV, los ponemos en una lista, alguna estructura y los jalamos nada más. En programación todo se puede hacer. Sí, 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 sí. Claro, ustedes, no, ustedes lo pueden hacer ya, si ustedes quieren, investigan un poco más. Ajá.
Claro, sí, exactamente. Esto es lo que se ejecuta primero. Como los modificamos por fuera, ya le cayó encima. Eso es lo que quiero que veamos. ¿Ok? Entonces vamos a probar este método. Ahí funcionó súper bien. Vean que estoy haciendo referencia directamente porque esto está aquí creado, ¿verdad? O sea, está aquí directo. Hay otra manera de que ustedes, si ustedes quieren, profundizan que están tratando con el atributo y es colocar esta parte. Colocar this punto. Eso es la manera de decir que de mi clase, nombre. ¿Ok? Es una manera de hacerlo. Es más, se los voy a dejar aquí como para reafirmar. ¿Cuándo se usa? Cuando tal vez aquí dentro de la función, dentro del método, mejor dicho, voy a tener una variable que se llame igual para que no haya conflicto entre el nombre del atributo y el nombre de la variable como tal. Pero lo vamos a hacer ahorita con un constructor que vamos a hacer antes de terminar la clase. ¿Ok? Vamos a darle compilar acá y vamos a dar aquí compilar. Y dentro de este vamos a llamar, vean que aquí voy a decirle estudiante 1.saludar. ¿Ok? Si aquí yo pongo un método que no existe o alguna otra cosa, por ejemplo, saludar Q, aquí lógicamente me va a decir que no hay, o sea, me va a dar un error, ¿verdad? Tiempo de compilación. Por ejemplo, tiene que estar. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar el main y vean acá. Primero, sin asignar, pero como ya los asigné, ustedes vieron, hola, soy Pepito el Grillo, mi carnet es A00, identificación 123, tengo 23 años y estudio matemáticas. ¿Ok? No, sí compila, lo que pasa es que como estoy en Linux, no me sé ahí el teclado para eso. ¿Ok? ¿Cuál es el carnet suyo? No, mentira. Ponerle C. Ok, ahí está. Vamos a hacer ahora otra manera de crear este objeto ya para que terminemos por hoy. Voy a irme a la clase, a la clase, ¿eh? a la clase estudiante y voy a crear otro constructor. Pero voy a crear otro constructor distinto. ¿Ok? Esto es parte de una cosa que se llama sobrecarga de métodos. ¿Ok? Aquí me va a dar un error, ¿verdad? Porque es el mismo método. Vean que el constructor, chicos, tiene el nombre de la clase y no recibe nada. Perdón, no devuelve nada. ¿Ok? Eso es para que sea el constructor. Ahora bien, el constructor, vamos a ponerle aquí con parámetros. Se lo voy a poner así en mayúscula. No les estoy gritando, ¿verdad? Con parámetros de la clase. Entonces vamos a hacer que este constructor inicialice algunos valores. Por ejemplo, que me reciba un string, que sea el nombre y me reciba otro string por ahí que sea los apellidos y el carnet más. Vamos a hacer que reciba 4 parámetros: nombre, apellido, carnet y también que reciba la cédula o el ID. Uy, qué golpe. La cédula o el ID. Uy, esto sí me dolió. La pura rodilla. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que este va a recibir de primera entrada el string correspondiente a, es más, vamos a ponerlo, eh, un entero, el string que es el carnet, ¿ok? Y voy a poner el mismo nombre que tiene el atributo para que vean. También va a recibir un entero, que es el ID, va a recibir un string, que es el nombre, y va a recibir un string, que son los apellidos, ¿ok? Que es lo mismo que estamos poniendo acá. Hola, soy el constructor con parámetros de estudiante. ¿Ok? ¿Qué pasaría acá? Bueno,
Carnet le asignaría carnet, que es el nombre de este parámetro. Pero aquí se hace una moronga, épale, aquí se hace un desmadre. No sabe cuál carnet, si es a este le asigno el atributo o el atributo le asigno a este. Entonces, cuando existen ese tipo digamos, de choques de nombres, entonces yo especifico acá que voy a decir que al atributo, o sea, this carnet, o sea, a este carnet le voy a asignar lo que viene acá. Dirán, profe, ¿le pudo haber cambiado nombre al atributo? Pues sí, pero no quise. Le pude haber puesto algo así, ¿ok? O en ocasiones uso algo como eh, P carnet, que es parámetro, algo así, pero bueno, quería dejarlo así para explicarles esto. Igual pasa con este, this.id, le voy a asignar el ID que viene de parámetro, ¿ok? A this.nombre, o sea, reforzando que hablo del atributo, le asigno el nombre que viene ahí de parámetro. Y a this apunta apellidos, le asigno, le asigno los apellidos que vienen ahí de parámetro. ¿Ok? Vean acá, aquí voy a desbloquear esto y aquí también para que vean cuál es el que se llama en cada caso. Esto compila perfecto. Dos constructores, uno por defecto y otro con parámetros. ¿Cómo se digiere esto ya en la parte principal? Bueno, si yo construyo un objeto de esta manera, ya no lo puedo construir con parámetros, o sea, ya tengo que hacer otro objeto. Entonces vamos a crear un nuevo objeto. Vamos a crear un estudiante, pongámosle estudiante 2, ¿ok? Y aquí lo voy a hacer directo. New estudiante. Y acá, en esta definición, es donde le voy a pasar los parámetros, ¿ok? Entonces vamos a pasarle, sería el primero el carnet, ¿verdad? El carnet sería C034 aquí, este, ¿ok? El segundo parámetro que quería era la identificación. Entonces pongámosle 98765. Pongámosle también el nombre. Pongámosle este Epifanio. Epifanio es que rápida, como ese, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llamaba? Epifanio. Cletus, el de los Simpsons. ¿No son fan de los Simpsons? Dios, qué generaciones han perdido todo. ¿A dónde vamos a llegar? Dios mío, en ustedes está el mundo. A ponerle Cletus. Ponerle así. ¿Ok? ¿En manos de quién estoy dejando el mundo? Por eso mi hija yo la hago que vea los Simpsons conmigo. Toda esta cultura popular. Ok, entonces ven, compila igual porque puede ser recién creada y le pongo aquí constructor default. Ok, aquí vean, ya este tiene datos. Ok, entonces ya podríamos mandarlo a saludar. Lo que va a pasar aquí es que están incompletos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me falta la edad y la carrera. Entonces, perfectamente aquí podría decir que a estudiante 2 punto edad le asignemos, qué sé yo, 20 años y pongámosle que a estudiante 2 vea que son dos objetos diferentes, estudiante uno y estudiante 2 esa es la ID que yo les di, punto carrera es igual a 1. Y ahora sí, vean acá, la interacción con el estudiante 1, el estudiante 2 perdón. Aquí, ahí quedó todo pegado eso, pero no importa. Hola, soy el constructor con parámetros de estudiante, ¿verdad? Que fue todo lo que se llamó. Más, voy a quitar esto aquí y le voy a poner
ponerle acá. Así. Aquí está cuando se creó el primer constructor. Aquí está cuando imprimí directamente los valores que nos han asignado. Luego los mandamos a actualizar y mandé a llamar el método saludar. Y ahora vamos con el segundo. Ven que aquí se mandó a llamar el constructor con parámetros. Ven que es uno u otro. Si lo mando con o sin parámetros. Hola, soy Pepito el Grillo. ¡Épale! Es que puso saludar. Sí, de uno, ¿verdad? Claro. Sería estudiante 2. Bueno, ahí vieron que el estado era diferente. Estaba adrede eso. Ok, ahora sí. Que es el constructor con parámetros. Y ahora soy Epifanio Cletus. Mi carnet es C03214, identificación a la que le puse. Tengo 20 años y estudio computación. Ok. Antes de que se vayan, quiero que vean esto. ¿Qué pasaría si yo tomo de estudiante, ok? Y digo que carrera. Ah, bueno, el promedio nunca lo puse, eso dejémoslo ahí. Esto en lugar de ser público, lo colocamos privado. Internamente los puedo acceder. Súper bien, no va a pasar nada. Pero el problema va a estar aquí. Vean, este, estos datos, estos atributos no se pueden acceder de manera directa por fuera. Y dirán, profe, eso no se va a poder modificar nunca. Directamente no. Pero para eso uno programa métodos para que interactúen con los atributos. ¿Ok? De hecho, es mejor, es un best practice, que los atributos no puedan ser modificados de manera directa. O sea, que esto no se pueda hacer, sino que esta interacción se haga a través de métodos para modificar los atributos. Esto tiene varios motivos, pero uno de los de más peso es que, primero, pues, tenemos que validar los tipos de datos. ¿Ok? Ejemplo, nombre, bueno, digamos, carnet es un entero. Yo lo sé. No, carnet no es un entero. Identificación es un entero. Perfecto. Yo lo sé y le estoy enviando un entero. Pero, ¿qué pasa si meten un valor double o tratan de meter un valor double? Eso se va a caer. ¿Qué pasa si tal vez se mete cualquier cosa? O sea, modificar el estado, ¿verdad? Modificar el estado de un objeto por fuera es una mala práctica. Póngale que es como una vulnerabilidad, por decirlo así, es vulnerable. Entonces, lo mejor es encapsularlo, por decirlo así, en métodos que modifican los atributos. Y si los quiero obtener, métodos que retornan el valor de los atributos. ¿Ok? Pero eso igual es parte de lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? O sea, vean acá, con solo el hecho de que yo aquí coloqué esto privado, ya lo encapsulé y ya nadie puede accederlo. Como les digo, profe, ¿se puede cambiar el valor de carrera y edad? Sí, pero si ustedes construyen un método público, que lo hagan. ¿Para qué? Para que validen datos, para que puedan validar si el formato está correcto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Recuerde que los objetos como tal son representaciones, son abstractos, bueno, son instancias de una clase que es una representación, resultado de un proceso de abstracción que ustedes hicieron, y la integridad de los datos tiene que mantenerse, ¿verdad? Por decirlo así. Ok, igual se los voy a dejar de esta manera pública porque es nuestro primer acercamiento con objetos para que vean lo que se puede hacer como tal. Ok, bueno, esto es como así, el pedacito de un iceberg enorme que es el paradigma de todo lo que podemos hacer con el paradigma de programación orientada a objetos. Pero entonces, chicos, a partir de ahora, todo lo vamos a crear o todo lo vamos a ir creando con respecto o respetando este paradigma como tal. ¿Ok?
interacción entre clases, interacción entre objetos y todo va a ser de esta manera. O sea, vayan ahí pensando en abstracción, cómo van haciendo sus procesos de abstracción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la tarea, si la hubiésemos pedido de programación orientada a objetos, podríamos haber creado una clase lista, o eran dos matrices, ¿verdad? Que los puse a pelear. Algo así, ¿verdad? Era. Pude haber creado, correcto. En vez de que ustedes estuvieran haciendo esa interacción, pude haberles dicho, hagan una clase matriz que implemente un atributo que sea una matriz. Los atributos pueden ser tipos de datos primitivos o pueden ser arreglos, pueden ser matrices, pueden ser otros objetos también. O sea, cualquier otra cosa, puede ser un arreglo, lo que sea. Entonces yo les hubiera dicho, bueno, implementen esta clase, implementen una clase matriz y hagan un método en la matriz que sea comparar con matriz o comparar y que reciba de parámetro otro objeto de tipo matriz y ahí haga la comparación. Cosas como esas. Bueno, vamos a ir haciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? Bueno, chicos, entonces voy a subirles este ejemplo aquí a la carpeta. Y si no tienen, entonces son 8:40, estamos justos a tiempo. Nos vemos el próximo martes.